Hay algo en el corazón de Dios que el mundo no puede entender. Hay un misterio escondido en la forma en que Él elige, en la manera en que Él llama, en el modo en que Él separa a una mujer para sus propósitos eternos. Y cuando esa elección se hace visible, cuando esa unción comienza a manifestarse, algo se despierta en el reino de las tinieblas y también en el corazón humano no rendido, la envidia. Hoy quiero hablarte de algo que quizás has experimentado en silencio, algo que te ha dolido profundamente y que tal vez no has sabido nombrar. Quiero hablarte de por qué una mujer elegida por Dios atrae tanta envidia. No vengo con respuestas superficiales ni con consuelos baratos. Vengo en la presencia del Espíritu Santo, quebrantada ante su gloria, para que juntas podamos entender lo que Él quiere revelarnos en esta hora. Permíteme comenzar con una verdad que el Espíritu Santo ha puesto en mi corazón. La envidia no viene porque seas perfecta, sino porque llevas algo que no puede ser comprado, copiado ni fabricado. Llevas la marca de la elección divina. Y esa marca, amada mía, esa unción, ese llamado que Dios ha puesto sobre tu vida, despierta algo en aquellos que viven según la carne. Porque la elección de Dios no sigue los patrones humanos. Él no elige según la belleza exterior, ni según el talento natural, ni según la posición social. Dios elige según su soberana voluntad, según lo que Él ve en lo secreto, según la disposición del corazón. Y cuando Él pone su mano sobre una vida, esa vida queda sellada para la eternidad. Déjame llevarte a un pasaje que ha revolucionado mi comprensión de este tema. En 1 Samuel capítulo 16, cuando el profeta Samuel fue enviado a la casa de Isaí para ungir al próximo rey de Israel, todos esperaban que la elección recayera en el hijo mayor, en el más fuerte, en el más apuesto. Pero Dios le dijo a Samuel algo que debe quedar grabado en nuestro espíritu. No mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Y entonces eligió a David, el menor, el olvidado, el que estaba cuidando las ovejas mientras sus hermanos eran presentados. La elección de Dios siempre desafía la lógica humana, siempre. ¿Sabes lo que sucede cuando Dios elige así? Que los que fueron pasados por alto no pueden entenderlo. Los que creían merecer la unción, los que se consideraban más preparados, más dignos, más capaces, se encuentran de repente enfrentando una realidad que no pueden procesar. Y de esa incomprensión nace la envidia, porque la envidia, en su raíz más profunda, es el dolor de ver la bendición de Dios sobre alguien que nosotros no hubiéramos elegido. Es la frustración de no poder controlar la mano de Dios. Es la amargura de reconocer que hay algo que trasciende nuestro esfuerzo, nuestra habilidad, nuestra estrategia. Cuando una mujer es verdaderamente elegida por Dios, cuando lleva una unción genuina, cuando camina en intimidad con el Espíritu Santo, esa mujer se convierte en un espejo viviente que refleja lo que otros no tienen. Y ese reflejo duele. Duele porque expone la superficialidad. Duele porque revela la diferencia entre lo que es de Dios y lo que es del hombre. Duele porque demuestra que hay un nivel de relación con Dios que no se alcanza con actividad religiosa, sino con rendición total. La mujer elegida no necesita promocionarse, no necesita competir, no necesita demostrar nada, porque lo que ella lleva no viene de ella, viene del cielo. Y eso, amada, eso es lo que provoca la envidia más profunda. He visto esto una y otra vez. He visto mujeres ungidas, mujeres quebrantadas en la presencia de Dios, mujeres que han pasado noches enteras en oración, ser atacadas, difamadas, criticadas, no por sus errores, sino precisamente por su unción, porque la envidia no ataca lo que está mal, ataca lo que está bien. La envidia no persigue el fracaso, persigue el favor. La envidia no se molesta con la mediocridad, se enfurece ante la excelencia que viene de Dios. Y quiero que entiendas algo. Si estás experimentando envidia a tu alrededor, si hay voces que te critican sin razón, si hay miradas que te juzgan sin causa, tal vez, solo tal vez, sea porque llevas algo que el cielo puso en ti
y el infierno lo reconoce antes que tú misma. La elección de Dios sobre tu vida no fue accidental, no fue casual, no fue porque sí. Dios te vio desde antes de la fundación del mundo, te conoció en el vientre de tu madre, contó cada uno de tus días y en su infinita sabiduría, en su perfecto conocimiento, en su amor incomprensible, decidió que tú serías un vaso de honra para su gloria. Esa elección no depende de tu desempeño presente, no depende de tus circunstancias actuales, no depende de lo que otros piensen de ti. Esa elección es eterna, irrevocable, sellada por el Espíritu Santo. Y cuando esa elección comienza a manifestarse, cuando la unción empieza a fluir, cuando la presencia de Dios empieza a ser evidente en tu vida, entonces el enemigo también lo nota y usa la envidia como uno de sus instrumentos más destructivos. Pero quiero decirte algo con toda la ternura de mi corazón. La envidia que te rodea no tiene el poder de anular el llamado de Dios sobre tu vida. No puede, porque lo que Dios ha hecho, nadie lo puede deshacer. Lo que Dios ha unido, nadie lo puede separar. Lo que Dios ha sellado, nadie lo puede romper. Tú no fuiste elegida por votación popular. No fuiste elegida por consenso humano. Fuiste elegida por decreto divino. Y eso, amada mía, eso no se puede revertir. La envidia puede gritar, puede acusar, puede difamar, pero no puede cambiar la decisión del cielo sobre tu vida. No puede quitarte lo que Dios te dio. No puede robarte la unción que el Espíritu Santo puso sobre ti. Así que hoy quiero que respires profundo y dejes que esta verdad penetre hasta lo más profundo de tu ser. Si atraes envidia, es porque llevas algo real. Si despiertas oposición sin provocarla, es porque hay una unción genuina en ti. Si te critican sin conocerte, es porque tu vida está exponiendo la superficialidad de la religión vacía. No te defiendas, no te justifiques, no entres en el juego de demostrar tu valor, porque tu valor no está en discusión. Tu valor fue establecido en el Calvario. Tu identidad fue definida en la eternidad. Tu propósito fue sellado por el Espíritu Santo. Y nada ni nadie puede cambiar eso. Absolutamente nada. El Espíritu Santo está aquí ahora y Él quiere que sepas que tu elección no fue un error. Fue un acto de amor soberano y esa verdad te hace libre. Hay algo más que necesitas comprender sobre la envidia que atrae una mujer elegida y es esto. La envidia no solo viene de afuera, a veces viene de los lugares más inesperados. Viene de aquellos que están cerca. Viene de aquellos que comparten tu mismo espacio. Viene incluso de aquellos que deberían estar celebrando contigo. Y esto, amada, esto es lo que más duele. Porque una cosa es enfrentar la oposición del mundo y otra muy distinta es enfrentar la envidia de aquellos que conocen tu corazón, que han visto tu proceso, que han sido testigos de tu quebrantamiento. Pero así sucedió desde el principio de los tiempos. Y así seguirá sucediendo hasta que Cristo regrese. Permíteme llevarte a un pasaje doloroso pero necesario. En el libro de Génesis, capítulo 37, encontramos la historia de José, el hijo amado de Jacob. La Escritura dice que Jacob amaba a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de colores. Y cuando sus hermanos vieron que su padre lo amaba más que a todos ellos, le aborrecieron y no podían hablarle pacíficamente. Pero la envidia se intensificó cuando José comenzó a tener sueños proféticos, sueños que revelaban el llamado de Dios sobre su vida, sueños que mostraban que un día él gobernaría y ellos se inclinarían ante él. Y la Escritura dice algo devastador, y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. ¿Ves el patrón? La envidia no vino de extraños, vino de sus propios hermanos. Vino de aquellos que compartían su sangre, su casa, su historia. Y lo que desató esa envidia fue la combinación de dos elementos: el favor del Padre y la revelación del propósito. José llevaba una túnica que lo distinguía. José tenía sueños que lo señalaban. José caminaba en un nivel de identidad y destino que sus hermanos no podían entender ni aceptar. Y esa combinación resultó en una envidia tan profunda que intentaron matarlo. Lo arrojaron en una cisterna, lo vendieron como esclavo, lo separaron de su padre.
Todo porque no podían soportar ver el favor de Dios sobre alguien que, según su perspectiva, no lo merecía más que ellos. Quiero que esto penetre en tu espíritu. Cuando tú caminas en el favor de Dios, cuando llevas la unción del Padre, cuando tus sueños y tu destino comienzan a manifestarse, aquellos que no han pagado el precio de la intimidad, aquellos que no han pasado por el quebranto, aquellos que viven en competencia en lugar de comunión, no van a celebrarte, van a envidiarte, van a malinterpretarte, van a tratar de disminuirte, no porque seas mala, sino porque tu unción expone su vacío, no porque los hayas ofendido, sino porque tu caminar con Dios les recuerda lo que ellos no tienen. No porque busques destacarte, sino porque la gloria de Dios en ti es demasiado evidente para ser ignorada. La mujer elegida camina con una túnica de colores invisible a los ojos naturales, pero visible en el espíritu. Esa túnica es la cobertura de la gracia. Esa túnica es el manto de la unción. Esa túnica es el sello del llamado divino. Y esa túnica no se compra en ninguna tienda. No se obtiene en ningún seminario. No se consigue en ninguna plataforma. Esa túnica se recibe en el lugar secreto, en la intimidad con el Espíritu Santo, en las noches de quebrantamiento, en los momentos donde nadie te ve, pero Dios te sostiene. Y cuando sales de ese lugar secreto llevando esa túnica, el mundo puede no verla, pero el reino espiritual sí. Y aquellos que operan en la carne, aunque no entiendan qué es lo que llevas, sienten que hay algo diferente en ti. Y eso los incomoda. He visto iglesias donde la mujer más ungida es la más criticada. He visto ministerios donde la sierva más fiel es la más atacada. He visto familias donde la hija que busca a Dios con todo su corazón es la más incomprendida. Y no es coincidencia, es un patrón espiritual. Porque la envidia religiosa es la más peligrosa de todas. Es la envidia que se disfraza de celo por la santidad. Es la envidia que se esconde detrás de preocupación pastoral. Es la envidia que critica en nombre de la ortodoxia, cuando en realidad está resentida por la unción. Y esta envidia no viene de pecadores declarados. Viene de personas religiosas que nunca han experimentado el fuego del Espíritu Santo. Quiero que entiendas algo. José no provocó a sus hermanos. No les hizo nada malo. Simplemente caminó en lo que su padre le había dado y compartió los sueños que Dios le había revelado. Y eso fue suficiente para desatar una tormenta de envidia. De la misma manera, tú no tienes que hacer nada malo para atraer envidia. Simplemente tienes que ser quien Dios te llamó a ser. Simplemente tienes que caminar en la unción que Él te dio. Simplemente tienes que manifestar el favor que Él puso sobre tu vida. Y eso, en sí mismo, será suficiente para que algunos no puedan soportarte. No porque seas orgullosa, sino porque eres elegida. No porque te creas superior, sino porque llevas algo superior. Y aquí está la parte difícil. Así como José tuvo que pasar por la cisterna y la esclavitud antes de llegar al palacio, tú también tendrás que atravesar procesos dolorosos. La envidia de otros no va a desaparecer simplemente porque tú ores. Va a intensificarse a medida que tu unción crezca. Va a aumentar a medida que tu influencia se expanda. Va a multiplicarse a medida que tu caminar con Dios se profundice. Porque la envidia no ataca lo estático, ataca lo que está creciendo. No persigue lo que está estancado, persigue lo que está avanzando. No se molesta con lo que está oculto, se enfurece con lo que está siendo revelado. Pero escúchame bien, lo mismo que José experimentó en su dolor, tú lo experimentarás en tu proceso. Dios usará la envidia de otros como parte de tu entrenamiento. Usará la traición como parte de tu preparación. Usará el rechazo como parte de tu promoción. Porque en el diseño divino, nada se desperdicia. Cada lágrima que has llorado por la incomprensión de otros está siendo contada por el cielo. Cada vez que has sido juzgada injustamente, Dios lo ha registrado. Cada momento en que has sido traicionada por aquellos que debían protegerte, el Espíritu Santo ha estado allí sosteniéndote. Y así como José terminó diciendo a sus hermanos: «Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien», tú también llegarás al punto donde verás que todo, absolutamente todo, incluyendo la envidia que te rodeó, fue parte del plan perfecto de Dios para llevarte al lugar de tu destino. No permitas que la envidia de otros defina tu identidad.
No dejes que las críticas de aquellos que no te conocen determinen tu valor. No aceptes las etiquetas que la religión vacía quiere ponerte, porque tú no eres lo que ellos dicen. Eres lo que Dios dice. Y Él dice que eres elegida, amada, ungida, apartada, sellada, destinada para su gloria. La túnica de colores que llevas no se puede quitar. La unción que el Espíritu Santo puso sobre ti no se puede transferir. El llamado que Dios estableció en tu vida no se puede cancelar. Y aunque pasen por la cisterna, aunque experimenten la esclavitud temporal, aunque enfrenten la injusticia, la palabra profética sobre tu vida se cumplirá, porque lo que Dios comenzó en ti, Él lo terminará. Y ninguna envidia, por intensa que sea, podrá detener el propósito eterno que Él tiene contigo. Ahora quiero llevarte a un nivel más profundo en esta revelación, porque hay algo que el Espíritu Santo quiere que comprendas acerca de por qué la mujer elegida atrae envidia. Es porque ella lleva una unción que no puede ser imitada. Y esto, amada mía, esto es crucial. Vivimos en una época donde todo se puede copiar. Se puede copiar el estilo de predicación, se puede copiar la forma de vestir, se pueden copiar las frases, los gestos, las estrategias ministeriales. Pero hay algo que no se puede copiar jamás: la unción genuina del Espíritu Santo. Esa unción que viene de haber muerto al yo, esa unción que brota de la intimidad verdadera, esa unción que se forja en el quebranto y se manifiesta en la humildad. Déjame llevarte al segundo libro de Reyes, capítulo 2. Allí encontramos uno de los pasajes más poderosos sobre la transferencia de la unción. Elías, el gran profeta de fuego, está a punto de ser llevado al cielo, y Eliseo, su discípulo, camina a su lado. 3 veces le dice Elías que se quede atrás, y 3 veces Eliseo responde con determinación: vive Jehová, y vive tu alma, que no te dejaré. Había algo en Eliseo que iba más allá de la admiración superficial. Había un hambre, una sed, un clamor por algo que no se podía aprender en una escuela profética. Y cuando Elías le pregunta qué quiere que haga por él antes de partir, Eliseo no pide posición, no pide fama, no pide reconocimiento, pide doble porción del espíritu de Elías. Y Elías le responde: cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así. Mas si no, no. ¿Captas la profundidad de esto? La doble porción no se transfiere por imposición de manos programada. No se obtiene por asistir a una conferencia. No viene por estar cerca de alguien ungido mientras vives una vida cómoda. La doble porción viene cuando estás dispuesta a no soltar, a no dejar ir, a perseverar hasta el final, a ver lo que otros no ven. Eliseo vio partir a Elías, vio el carro de fuego, vio los caballos de fuego, vio algo del mundo espiritual que otros no vieron porque no pagaron el precio de quedarse hasta el final. Y por eso recibió la doble porción, por eso tomó el manto, por eso caminó en una unción que provocó envidia en aquellos que solo querían el título de profeta sin el proceso del profeta. La mujer elegida que atrae envidia es aquella que no se conformó con la religión superficial. Es aquella que buscó el rostro de Dios cuando otros buscaban la mano de Dios. Es aquella que clamó en secreto mientras otros se promocionaban en público. Es aquella que pagó el precio del quebranto mientras otros negociaban un camino más fácil. Y cuando esa mujer sale del lugar secreto, cuando se manifiesta la unción que el Espíritu Santo puso sobre ella, hay algo en su vida que no se puede replicar. Hay una autenticidad que no se puede fingir. Hay una profundidad que no se puede manufacturar. Hay una presencia de Dios que no se puede actuar. Y esto es lo que desata la envidia más profunda. Ver a alguien operar en una dimensión espiritual que tú no puedes alcanzar con tus propios esfuerzos. Ver a alguien caminar en una intimidad con Dios que tú no has cultivado. Ver a alguien manifestar una unción que tú no has pagado. Porque la envidia, en su esencia, es el reconocimiento doloroso de que hay algo que no podemos obtener por nuestros propios medios. Es la frustración de descubrir que no basta con imitar la forma. Necesitas el contenido. No basta con copiar las palabras. Necesitas la vida. No basta con aparentar la unción. Necesitas el fuego real del Espíritu Santo. He visto esto tantas veces.
He visto personas que intentan copiar el estilo de alguien ungido, pensando que si hablan igual, si se mueven igual, si usan las mismas expresiones, van a operar en la misma unción. Pero no funciona así. La unción no es un producto que se duplica. La unción es una relación que se cultiva, no es una técnica que se aprende. Es una vida que se vive, no es un don que se toma. Es una gracia que se recibe en el lugar secreto, cuando nadie te ve, cuando nadie te aplaude, cuando no hay cámaras ni plataformas, solo tú y el Espíritu Santo. La mujer elegida que camina en unción genuina no se preocupa por tener seguidores, no se angustia por ser reconocida, no compite por espacios ministeriales, porque su validación no viene de las personas, viene del cielo. Su identidad no está en su función, está en su relación con Dios. Su seguridad no descansa en su reputación, descansa en su intimidad con el Espíritu Santo. Y eso, esa libertad, esa confianza que no depende de las circunstancias externas, es lo que provoca envidia en aquellos que viven esclavizados a la opinión pública, que necesitan constantemente la aprobación de otros, que miden su valor por la cantidad de likes o de comentarios o de invitaciones que reciben. Cuando una mujer elegida entra en una habitación, algo cambia en la atmósfera. No porque ella haga un show, no porque ella busque atención, sino porque lleva una presencia que trasciende su personalidad. Lleva una unción que no se puede ocultar. Lleva un fuego que no se puede apagar. Y los que son sensibles al espíritu lo perciben y lo celebran. Pero los que viven en la carne lo perciben y lo envidian, porque su presencia les recuerda lo que ellos no tienen. Su paz les confronta con su ansiedad. Su seguridad en Dios les expone su inseguridad humana. Su libertad en el espíritu les revela su esclavitud a las formas religiosas. Y aquí está una de las claves más importantes que quiero que entiendas. La envidia que despiertas no es tu responsabilidad. No tienes que disminuir tu unción para hacer sentir cómodos a otros. No tienes que apagar tu fuego para que otros no se sientan confrontados. No tienes que esconder la luz que Dios puso en ti para que otros no se sientan en tinieblas. Jesús dijo claramente: ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Tu responsabilidad no es controlar cómo otros reaccionan a tu unción. Tu responsabilidad es ser fiel a lo que Dios te dio. Si me miras a mí, pierdes. Pero si lo miras a Él, lo ganas todo. Esta no es una verdad solo para mí. Es una verdad para cada mujer que ha sido elegida y ungida por el Espíritu Santo. La envidia vendrá, las críticas llegarán, los juicios se multiplicarán. Pero nada de eso puede tocar lo que Dios ha sellado en ti. Nada de eso puede robar lo que el cielo te dio. Nada de eso puede cancelar el propósito que fue establecido sobre tu vida antes de la fundación del mundo. Así que camina en tu unción sin disculparte. Manifiesta la presencia de Dios sin avergonzarte. Fluye en lo que el Espíritu Santo te dio sin encogerte. Porque la envidia de otros no es tu problema. Es la evidencia de que lo que llevas es real, es poderoso, es del cielo. Y eso, amada, eso no se negocia. Quiero que ahora miremos juntas otro aspecto profundo de por qué la mujer elegida atrae tanta envidia. Y es este: porque ella ha aprendido a prosperar en el desierto. Ha aprendido a florecer donde otros se marchitan. Ha aprendido a encontrar agua en lugares áridos. Y esa capacidad, esa gracia de permanecer firme y fructífera en medio de la adversidad, es algo que desconcierta y frustra a aquellos que solo saben funcionar en la comodidad, que solo pueden brillar cuando las circunstancias son favorables, que solo pueden mantenerse en pie cuando todo está bajo control. Llévame contigo al libro de Éxodo capítulo 2, donde encontramos a una mujer cuyo nombre significa amargura. Mara, aunque la conocemos como la madre de Moisés, identificada después como Jocabet. Esta mujer vivió en uno de los momentos más oscuros de la historia de Israel. Faraón había decretado que todo niño hebreo debía ser arrojado al río Nilo. El genocidio era la orden del día. El terror era la atmósfera constante. Pero cuando Jocabet dio a luz a Moisés y vio que era hermoso,
La Escritura dice que lo escondió por 3 meses, y cuando ya no pudo ocultarlo más, no lo arrojó al río para que muriera. Preparó una arquilla de juncos, la calafateó con asfalto y brea, puso al niño dentro y la colocó entre los juncos a la orilla del río. Ella transformó un decreto de muerte en un vehículo de vida. Ella convirtió el lugar de ejecución en el lugar de preservación. ¿Entiendes la revelación que hay aquí? La mujer elegida no es aquella que nunca enfrenta adversidad. Es aquella que sabe cómo navegar en medio de la adversidad. No es aquella que nunca camina por el desierto. Es aquella que encuentra oasis en el desierto. No es aquella que nunca experimenta decreto de muerte. Es aquella que transforma el decreto de muerte en instrumento de vida, porque ha aprendido que Dios no solo la sostiene en las montañas, la sostiene en los valles, no solo la acompaña en los tiempos de celebración, camina con ella en los tiempos de crisis. No solo está presente cuando todo está bien, está presente especialmente cuando todo parece estar mal. Y esta capacidad de prosperar en medio de la adversidad desata una envidia particular, porque hay personas que no pueden entender cómo tú sigues adorando cuando has perdido tanto. No pueden comprender cómo tú sigues creyendo cuando has sido decepcionada tantas veces. No pueden procesar cómo tú sigues avanzando cuando has sido traicionada, abandonada, maltratada. Ellos, en tu lugar, se habrían rendido hace mucho tiempo. Ellos, con la mitad de lo que tú has enfrentado, habrían tirado la toalla. Ellos, con una fracción del dolor que tú has soportado, estarían amargados, resentidos, destruidos. Pero tú sigues en pie, tú sigues creyendo, tú sigues confiando, y eso los desconcierta, eso los incomoda, eso despierta envidia, porque tu fortaleza en medio de la tormenta expone su debilidad en medio de la brisa. Tu fe en medio de la oscuridad revela su incredulidad en medio de la luz. Tu capacidad de encontrar a Dios en el valle confronta su incapacidad de retenerlo incluso en la montaña. Y entonces, en lugar de preguntarse qué es lo que tú tienes que ellos no tienen, en lugar de buscar esa misma intimidad con Dios que te sostiene, en lugar de pagar el precio que tú has pagado, prefieren envidiarte, prefieren criticarte, prefieren juzgar tu proceso sin conocer tu dolor. He estado en lugares donde el ambiente era de muerte, donde la atmósfera era de desesperanza, donde todo indicaba que no había salida. Y he visto a mujeres elegidas que en medio de ese ambiente levantaban sus manos y adoraban, que en medio de esa oscuridad proclamaban la fidelidad de Dios, que en medio de esa crisis confesaban su bondad. Y algo sucedía, la atmósfera cambiaba, la presencia de Dios descendía, lo imposible se volvía posible, no porque ellas fueran superhumanas, sino porque habían aprendido el secreto de la mujer elegida, que tu adoración no depende de tus circunstancias. Tu alabanza no está condicionada a tu comodidad. Tu confianza en Dios no se mide por la ausencia de problemas, sino por la presencia del Espíritu Santo. Y quiero decirte algo que tal vez necesitas escuchar hoy. Tu desierto no es tu destino. Tu valle no es tu morada permanente. Tu crisis no es tu conclusión, porque la mujer elegida no se queda en el desierto. Atraviesa el desierto, no se establece en el valle. Camina por el valle, no se define por la crisis, se refina en la crisis. Y cada desierto que atraviesas, cada valle que cruzas, cada crisis que superas, añade una dimensión a tu unción que no se puede obtener de ninguna otra manera. Añade una profundidad a tu fe que no se encuentra en los libros. Añade una autoridad a tu voz que no se aprende en los seminarios. El enemigo pensó que tu desierto te destruiría, pero Dios lo usó para fortalecerte. El diablo creyó que tu valle te hundiría, pero el cielo lo transformó en tu lugar de encuentro con el Altísimo. El infierno esperaba que tu crisis te quebrara, pero el Espíritu Santo la convirtió en tu plataforma de testimonio. Y ahora caminas con una unción que ha sido probada en el fuego. Ahora hablas con una autoridad que ha sido forjada en el desierto. Ahora manifiestas una presencia de Dios que ha sido cultivada en el valle. Y eso, esa autenticidad que viene del dolor redimido, esa profundidad que viene de haber tocado fondo y haber encontrado que Dios estaba allí, esa libertad que viene de haber perdido todo y haber descubierto que Él es suficiente, eso es lo que desata envidia en aquellos
que nunca han salido de su zona de confort. Ellos tienen títulos, pero tú tienes testimonio. Ellos tienen posiciones, pero tú tienes presencia. Ellos tienen plataformas, pero tú tienes poder. No porque tú seas mejor persona, sino porque has pagado un precio que ellos no han estado dispuestos a pagar. Has caminado por lugares donde ellos no han querido entrar. Has confiado en Dios en niveles donde ellos todavía necesitan garantías humanas. Y esa diferencia se nota, esa diferencia se siente. Esa diferencia provoca envidia en aquellos que quisieran la unción sin el proceso, que desean la corona sin la cruz, que anhelan el testimonio sin la prueba. Pero déjame decirte algo con toda la ternura de mi corazón. No cambies tu proceso por su comodidad. No negocies tu testimonio por su aprobación. No disminuyas lo que Dios hizo en ti para que ellos se sientan mejor consigo mismos. Porque cada lágrima que derramaste en el desierto está registrada en el cielo. Cada noche que pasaste clamando en el valle está escrita en el libro de Dios. Cada momento en que quisiste rendirte, pero el Espíritu Santo te sostuvo, está siendo usado ahora como parte de tu autoridad espiritual. Tu desierto no fue en vano, tu valle no fue desperdiciado, tu crisis no fue castigo, fue preparación. Y ahora que has salido de allí, ahora que llevas las marcas de haber sobrevivido lo que otros no habrían soportado, ahora que caminas con una confianza en Dios que no se puede fabricar sino solo forjar en el fuego, no permitas que la envidia de otros te haga dudar de tu proceso. No permitas que las críticas de aquellos que nunca han atravesado tu desierto te hagan cuestionar tu testimonio. No permitas que los juicios de aquellos que no conocen tu dolor te hagan minimizar tu victoria. Porque tú sabes lo que Dios hizo, tú sabes cómo Él te sostuvo, tú sabes que si estás aquí hoy en pie, adorando, creyendo, confiando, no es por tu fuerza sino por su gracia, no es por tu capacidad sino por su poder. No soy yo, es Él, siempre ha sido Él y siempre será Él. Ahora necesito hablarte de algo que es difícil pero necesario. La mujer elegida atrae envidia porque su presencia confronta la mediocridad espiritual. Y esto no lo digo con orgullo ni con arrogancia, lo digo con quebrantamiento, porque yo misma he sido confrontada por la presencia de Dios en otros. He estado en lugares donde alguien entra y su sola presencia me hace dar cuenta de cuán superficial ha sido mi búsqueda de Dios. Y en ese momento tienes dos opciones. Puedes humillarte y buscar esa misma profundidad, o puedes endurecerte y comenzar a envidiar y criticar a esa persona. La segunda opción es más fácil para la carne, pero es devastadora para el espíritu. Quiero llevarte a un pasaje que me ha marcado profundamente. En el Evangelio de Juan, capítulo 11, cuando Lázaro había muerto y Jesús finalmente llegó a Betania, Marta salió a su encuentro. Y en esa conversación, Marta hace una declaración de fe, pero también revela una resignación. Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Hay fe en esas palabras, pero también hay un límite. Ella cree que Jesús podría haber evitado la muerte si hubiera llegado a tiempo, pero no está segura de que pueda revertir la muerte ahora que ya sucedió. Sin embargo, cuando María llega, el texto dice algo hermoso y profundo. Jesús se estremeció en espíritu y se conmovió. Hay algo en la adoración de María, en su quebrantamiento, en su entrega, que mueve el corazón de Dios de una manera diferente. Y es María quien está presente cuando Jesús realiza el milagro más grande, resucitar a Lázaro. ¿Ves la diferencia? No es que Marta no amara a Jesús, no es que Marta no tuviera fe, pero María había cultivado una intimidad, una profundidad, un nivel de adoración que trascendía las formas religiosas. María era la que se sentaba a los pies de Jesús mientras Marta se afanaba en el servicio. María era la que ungió los pies de Jesús con perfume costoso, mientras otros criticaban el desperdicio. María era la que entendía que la presencia de Jesús era más importante que la actividad para Jesús. Y esa comprensión, esa prioridad, esa elección de lo mejor, es lo que la distinguía. Y también es lo que provocaba tensión con su hermana. La mujer elegida es como María. Ha descubierto que hay algo más importante que estar ocupada en las cosas de Dios, estar sentada a los pies de Dios.
Ha aprendido que hay algo más valioso que el servicio, la adoración. Ha comprendido que hay algo más poderoso que hacer cosas para Él, estar con Él. Y cuando esta revelación se vuelve el fundamento de su vida, cuando su identidad ya no está en su función sino en su relación, cuando su seguridad ya no descansa en su actividad sino en su presencia, algo cambia en ella. Se vuelve peligrosa para el reino de las tinieblas. Se convierte en un canal de la presencia de Dios. Comienza a operar en una dimensión que confronta la religión vacía. Y esto, amada mía, esto es lo que desata la envidia más religiosa de todas. Porque la religión sin relación puede tolerar muchas cosas. Puede tolerar actividad, puede tolerar programas, puede tolerar eventos, puede tolerar incluso ciertos niveles de unción controlada. Pero no puede tolerar la presencia genuina del Espíritu Santo manifestándose a través de alguien que no se puede controlar, manipular o predecir. No puede tolerar a una mujer que no busca posiciones, sino que busca su rostro. No puede soportar a alguien cuya adoración es tan real que expone la superficialidad de los cantos programados. No puede aceptar a una sierva cuya intimidad con Dios es tan profunda que hace que el ministerio mecánico se vea exactamente como lo que es, vacío. He visto esto una y otra vez en mi caminar. He visto líderes religiosos que se sienten amenazados por una mujer cuya vida de oración es más profunda que sus sermones más elaborados. He visto pastores que se incomodan ante una sierva cuya adoración es más poderosa que sus cultos más planificados. He visto ministros que critican a una mujer elegida no porque ella haga algo malo, sino porque su caminar con Dios expone cuán distante está el caminar de ellos. Y entonces, en lugar de reconocer su propia aridez espiritual y buscar reavivar su primer amor, prefieren atacar, desacreditar, marginar a aquella cuya vida les recuerda lo que ellos han perdido o nunca han tenido. La mediocridad espiritual no puede coexistir pacíficamente con la excelencia espiritual. El formalismo religioso no puede convivir cómodamente con la libertad en el espíritu. La actividad sin unción no puede sentirse segura alrededor de alguien que fluye en la presencia genuina de Dios. Por eso Marta, en medio de su servicio frenético, se molestó con María. No porque María estuviera haciendo algo malo, sino porque la elección de María confrontaba las prioridades de Marta, porque la adoración de María exponía el vacío del activismo de Marta, porque la intimidad de María revelaba la superficialidad del servicio mecánico de Marta. Quiero que escuches esto con mucho cuidado. Si tu vida de adoración, tu intimidad con Dios, tu caminar en el Espíritu está provocando incomodidad en aquellos que están a tu alrededor, no necesariamente significa que estás haciendo algo mal. Puede significar que estás haciendo algo muy bien. También que la luz en ti está exponiendo las tinieblas en ellos. Tan genuino que la realidad en ti está desenmascarando la falsedad en ellos. Tan profundo que la plenitud en ti está revelando el vacío en ellos. Y eso duele. Duele ver en otro lo que tú no tienes. Duele ser confrontado por la presencia de Dios en alguien más cuando tú has estado jugando a la religión. Duele reconocer que hay un nivel de intimidad con Dios que tú no has alcanzado porque no has estado dispuesto a pagar el precio. Pero aquí está la clave que quiero que entiendas. No es tu responsabilidad disminuir tu búsqueda de Dios para hacer sentir cómodos a aquellos que no están buscándolo. No es tu deber apagar tu adoración para que otros no se sientan confrontados. No tienes que reducir tu intimidad con el Espíritu Santo para que aquellos que viven en la superficialidad no se sientan expuestos. Jesús mismo le dijo a Marta cuando ella se quejó de María: Marta, Marta, afanada y turbada, estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Escuchaste eso? La buena parte no le será quitada. Tu elección de buscar su presencia por encima de todo no te será quitada. Tu prioridad de sentarte a sus pies en lugar de correr en activismo no te será quitada. Tu decisión de cultivar intimidad en lugar de buscar plataformas no te será quitada. Aunque otros te critiquen, aunque te llamen extremista,
aunque te acusen de ser poco práctica o demasiado mística, aunque digan que estás desperdiciando tu tiempo o tu potencial, la buena parte que has escogido no te será quitada, porque Jesús mismo la valida, porque el cielo la protege, porque el Espíritu Santo la honra. La mujer elegida que confronta la mediocridad espiritual no lo hace con palabras de juicio, no lo hace con actitudes de superioridad, no lo hace con demostraciones ostentosas, lo hace simplemente siendo quien es, una adoradora verdadera, una buscadora genuina, una amante apasionada de la presencia de Dios. Y eso, en sí mismo, es suficiente para exponer todo lo que es falso, superficial, mecánico. Su vida es un sermón silencioso, su adoración es una declaración profética, su intimidad con Dios es una confrontación amorosa, pero firme a todo lo que se ha conformado con menos de lo que Él ofrece. Así que si estás experimentando rechazo de parte de la estructura religiosa, si sientes que te marginan porque tu búsqueda de Dios es demasiado intensa para el confort de otros, si te critican porque tu adoración es demasiado real para su formalismo, déjame decirte algo, estás en el camino correcto. Estás escogiendo la buena parte. Estás priorizando lo eterno sobre lo temporal. Estás valorando la presencia sobre la apariencia. Y aunque la envidia religiosa trate de silenciarte, aunque intenten limitarte, aunque busquen controlarte, no te detengas. No te conformes, no te retraigas, porque este mundo no necesita más actividad religiosa. Este mundo necesita desesperadamente la presencia genuina del Espíritu Santo, manifestándose a través de vasos rendidos. Y tú, amada, tú eres uno de esos vasos. No toques la gloria, mantén tu corazón puro, tu adoración sincera, tu búsqueda apasionada. Y deja que el Espíritu Santo haga lo que solo Él puede hacer, a través de una vida que se ha vaciado de sí misma para ser llenada de Él. Hay otra dimensión de esta verdad que necesito compartir contigo. Y es esta: la mujer elegida atrae envidia porque ella ha aprendido a caminar en autoridad espiritual sin perder su ternura. Ha descubierto el equilibrio entre la firmeza y la compasión. Ha encontrado el punto donde la fuerza del Espíritu Santo fluye a través de un corazón quebrantado. Y esta combinación, esta mezcla de poder y humildad, de unción y mansedumbre, es algo que desconcierta al mundo y provoca envidia en aquellos que solo conocen un extremo o el otro. Permíteme llevarte a un pasaje extraordinario en el Evangelio de Lucas, capítulo 7. Allí encontramos a una mujer que la Escritura identifica simplemente como una mujer de la ciudad, que era pecadora. No sabemos su nombre. No conocemos los detalles de su vida, pero sabemos que cuando se enteró de que Jesús estaba comiendo en casa de un fariseo, ella hizo algo que escandalizó a todos los presentes. Entró en esa casa, se acercó a Jesús por detrás y llorando comenzó a regar con lágrimas sus pies, los enjugaba con sus cabellos, los besaba y los ungía con perfume. El fariseo por dentro la juzgaba. Pensaba que si Jesús fuera verdaderamente profeta, sabría qué clase de mujer era esta que lo tocaba. Pero Jesús, conociendo sus pensamientos, le contó una parábola sobre dos deudores y el amor que nace del perdón. Y luego dijo algo que debe quedar grabado en nuestro espíritu. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Esta mujer entró en un espacio donde no era bienvenida. Se atrevió a acercarse a Jesús en un ambiente que la rechazaba. Quebrantó protocolos religiosos. Ignoró las miradas de juicio. No le importó lo que pensaran de ella, porque había encontrado algo más valioso que la aprobación de los hombres. Había encontrado la aceptación de Dios. Y en ese encuentro, ella manifestó una combinación poderosa: valentía para entrar donde otros la despreciaban, y humildad para postrarse en adoración, autoridad espiritual para romper las barreras religiosas, y ternura para ungir los pies del Maestro con sus lágrimas. La mujer elegida camina en esta misma combinación. Tiene la autoridad espiritual para confrontar lo que debe ser confrontado, para romper las ataduras que deben ser rotas, para declarar la palabra de Dios con poder y convicción. Pero al mismo tiempo mantiene un corazón tierno, compasivo, quebrantado.
no se endurece con la unción, no se vuelve orgullosa con la autoridad, no pierde su sensibilidad con el poder. Y esto es algo que el enemigo no puede imitar. Puede falsificar el poder sin amor, puede simular autoridad sin compasión, pero no puede replicar la autoridad que fluye de un corazón quebrantado. No puede copiar el poder que emana de la humildad genuina. He conocido personas con autoridad pero sin compasión, y su ministerio es duro, frío, hiriente. He conocido personas con ternura pero sin autoridad, y su ministerio es débil, inefectivo, sin impacto. Pero cuando encuentras una mujer que camina en la autoridad del Espíritu Santo sin perder la ternura de su corazón, cuando ves a alguien que puede declarar la palabra de Dios con poder, pero también puede llorar con los que lloran, cuando presencias a una sierva que puede confrontar el pecado sin despreciar al pecador, entonces estás viendo algo del cielo, estás viendo el carácter de Cristo, estás viendo lo que realmente significa ser elegida y ungida. Y esto provoca envidia, porque es muy difícil de lograr con esfuerzo humano. No puedes fabricar esta combinación, no puedes actuar esta autenticidad. O es real o es falso, o fluye de una relación genuina con el Espíritu Santo, o es simplemente una imitación vacía. Y cuando las personas que viven de imitaciones se encuentran con la realidad, cuando aquellos que han construido ministerios basados en técnicas se topan con alguien que opera en la unción genuina, la diferencia es tan evidente que no se puede ignorar. Y esa evidencia desata envidia en aquellos que saben, en lo profundo de su ser, que lo que están haciendo es solo una actuación, mientras que lo que tú manifiestas es una realidad. La autoridad de la mujer elegida no viene de su posición, no viene de su título, no viene de su plataforma, viene de su intimidad con Dios, viene de las horas en el lugar secreto, viene de las noches de quebrantamiento, viene de haber sido despojada de toda confianza en la carne y haber aprendido a depender completamente del Espíritu Santo. Por eso cuando ella habla, aunque su voz sea suave, hay poder. Cuando ella ora, aunque sus palabras sean sencillas, hay autoridad. Cuando ella ministra, aunque lo haga sin pretensiones, hay transformación. Porque no es ella, es Él. Yo no puedo hacer nada, pero Él puede hacer todo, y su ternura no es debilidad, es fortaleza bajo control, es poder sometido al Espíritu Santo, es autoridad que ha aprendido a servir. Porque ella sabe que la verdadera grandeza en el reino de Dios no se mide por cuántos te sirven, sino por cuántos sirves. No se determina por cuán alto puedes subir, sino por cuán bajo estás dispuesta a inclinarte. No se define por cuánta autoridad puedes ejercer, sino por cuánta humildad puedes mantener. Y esta revelación la hace peligrosa para el enemigo y enigmática para aquellos que todavía miden el éxito con parámetros mundanos. He visto a mujeres elegidas entrar en situaciones donde la oscuridad era tangible, donde la opresión era evidente, donde el enemigo parecía tener el control, y sin gritar, sin hacer un espectáculo, con una autoridad tranquila que fluye de la intimidad con Dios, declarar, en el nombre de Jesús, y ver cómo la atmósfera cambia, ver cómo la opresión huye, ver cómo la luz penetra la oscuridad, no porque ellas sean especiales en sí mismas, sino porque llevan al que es especial, no porque tengan poder propio, sino porque están conectadas con la fuente del poder, no porque sean perfectas, sino porque conocen al que es perfecto y han aprendido a fluir en su autoridad mientras mantienen la ternura de su corazón. Y después de ejercer esa autoridad, de ver el poder de Dios manifestarse, de presenciar cómo el enemigo retrocede, estas mismas mujeres pueden arrodillarse y adorar con lágrimas de gratitud. Pueden reconocer que no fueron ellas. Pueden declarar con transparencia que sin Él no son nada. Pueden mantener sus corazones quebrantados ante la presencia de Dios. Y esta capacidad de caminar en autoridad sin ensoberbecerse, de operar en poder sin envanecerse, de manifestar la gloria de Dios sin robársela, es lo que marca la diferencia entre la unción genuina y la imitación religiosa. La envidia se desata porque otros ven en ti lo que ellos no pueden lograr. Esa combinación divina de fuerza y gentileza, de poder y humildad,
de autoridad y compasión. Ven que cuando tú confrontas, lo haces en amor, que cuando tú corriges, lo haces con gracia, que cuando tú declaras la palabra de Dios, lo haces con lágrimas de intercesión por aquellos que todavía no la han recibido. Y no pueden entender cómo es posible ser fuerte y tierna al mismo tiempo. ¿Cómo es posible tener autoridad y mantener la mansedumbre? ¿Cómo es posible operar en poder y permanecer quebrantada? Pero tú sabes el secreto. Tú conoces la fuente. Tú has aprendido que no se trata de equilibrar dos cosas opuestas, sino de rendir completamente a un solo espíritu que produce ambas en ti. No es que tú busques ser tierna a veces y autoritativa otras veces. Es que el Espíritu Santo fluye a través de ti, produciendo lo que se necesita en cada momento. A veces es la ternura de una madre, a veces es la firmeza de una profeta, a veces es la compasión de una intercesora, a veces es la autoridad de una guerrera, pero siempre, siempre fluye de la misma fuente, tu intimidad con Él. Así que no permitas que la envidia de otros te haga dudar de esta combinación que Dios ha formado en ti. No dejes que te convenzan de que tienes que escoger entre ser fuerte o ser tierna. No aceptes la mentira de que la autoridad espiritual requiere dureza o que la compasión implica debilidad. Porque en Cristo, en el poder del Espíritu Santo, tú puedes y debes ser ambas. Puedes caminar en autoridad sin perder tu ternura. Puedes operar en poder sin sacrificar tu compasión. Puedes confrontar el pecado sin despreciar al pecador. Puedes declarar verdad sin perder el amor. Y esa combinación, esa unción que fluye de un corazón quebrantado, pero firme en Dios, es exactamente lo que este mundo necesita ver. Es lo que la iglesia necesita recuperar. Es lo que el reino de Dios está buscando en esta hora. Ahora quiero llevarte a una de las revelaciones más profundas sobre por qué la mujer elegida atrae envidia, y es esta: porque ella ha aprendido a vivir para una audiencia de uno. Ha descubierto que la única opinión que verdaderamente importa es la de Dios. Ha roto las cadenas de la necesidad de aprobación humana. Y esta libertad, esta independencia de la validación externa, es algo que amenaza profundamente a aquellos que construyen su identidad sobre la base de lo que otros piensan de ellos, que miden su valor por la cantidad de aplausos que reciben, que necesitan constantemente la afirmación de las multitudes. Llévame contigo al libro de Esther, uno de los relatos más extraordinarios de la Escritura. Esther era una joven judía huérfana que fue llevada al palacio del rey Asuero como parte de un proceso para seleccionar una nueva reina. Todas las jóvenes que entraban al palacio recibían 12 meses de preparación, 6 meses con aceite de mirra y 6 meses con perfumes aromáticos. Pero cuando llegó el turno de Esther, el texto dice algo fascinante. Y cuando le llegó a Esther su turno de venir al rey, ninguna cosa procuró sino lo que dijo Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres. Y ganaba Esther el favor de todos los que la veían. Esther no trató de impresionar con adornos artificiales. No buscó destacarse con estrategias humanas. Simplemente siguió el consejo de quien conocía el corazón del rey. Y el resultado fue que el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres. Pero la verdadera revelación de Esther no está en cómo ganó el favor del rey. Está en lo que hizo con ese favor. Cuando su pueblo enfrentaba el exterminio por el decreto de Amán, Esther tuvo que tomar una decisión. Podía quedarse cómoda en el palacio, disfrutando de su posición privilegiada, protegida por su identidad oculta. O podía arriesgar todo, incluyendo su vida, para interceder por su pueblo. Y después de 3 días de ayuno, Esther tomó una decisión que define lo que significa ser una mujer elegida. Si perezco, que perezca. Ella entró en la presencia del rey sin ser llamada, sabiendo que eso podía costarle la vida. Pero su compromiso con su propósito era más grande que su compromiso con su comodidad. Su responsabilidad ante Dios era más importante que su seguridad personal. La mujer elegida vive con esta misma convicción. No está buscando agradar a las masas. No está tratando de ganar concursos de popularidad. No está compitiendo por likes o seguidores. Está enfocada en cumplir el propósito para el cual fue elegida. Y esa claridad de propósito, esa determinación de vivir para Dios por encima de todo,
es lo que provoca envidia en aquellos que han prostituido su llamado por un poco de reconocimiento humano, en aquellos que han negociado su unción por una plataforma más grande, en aquellos que han comprometido su mensaje para no ofender a nadie. El Espíritu Santo está aquí ahora y quiere que comprendas algo. Cuando vives para una audiencia de uno, cuando tu validación viene del cielo y no de la tierra, cuando tu identidad está anclada en lo que Dios dice de ti y no en lo que las personas opinan, te vuelves imparable. Porque ya no pueden manipularte con amenazas de rechazo, no pueden controlarte con la promesa de aceptación, no pueden silenciarte con el miedo a la crítica, porque has decidido que vale más obedecer a Dios que agradar a los hombres. Has determinado que es mejor tener su aprobación aunque el mundo te rechace, que tener la ovación del mundo pero perder su sonrisa. Y esto es exactamente lo que desata la envidia más intensa, porque la mayoría de las personas son esclavas de la opinión pública, viven preocupadas por lo que dirán, modifican su comportamiento según el ambiente, ajustan su mensaje según la audiencia, pero cuando encuentran a alguien que no está jugando ese juego, alguien que dice lo que Dios le da aunque no sea popular, alguien que hace lo que el Espíritu Santo le indica aunque no sea conveniente, alguien que camina en obediencia aunque eso signifique soledad, entonces no saben cómo procesarlo y esa incomprensión se transforma en envidia. He estado en lugares donde el silencio de Dios me costó más que sus palabras. He enfrentado momentos donde la obediencia implicaba soledad. He atravesado temporadas donde hacer lo correcto significaba perder relaciones. Pero he aprendido algo que ha revolucionado mi vida. Es mejor estar sola con Dios que acompañada sin Él. Es mejor caminar en el desierto de la obediencia que en el oasis de la desobediencia. Es mejor tener una audiencia de uno que me apruebe que tener miles que me aplauden, pero Él que me desapruebe. Porque al final del día, cuando todo lo demás se desvanezca, solo quedará una pregunta. ¿Fui fiel a aquel que me llamó? La mujer elegida que vive para una audiencia de uno no se deja intimidar por las multitudes. No se deja seducir por las ofertas de promoción que vienen con condiciones comprometedoras. No se deja manipular por aquellos que intentan controlarla con amenazas de exclusión. Porque ha entendido algo fundamental. Su llamado no depende de la aprobación de los hombres. Su unción no se mide por el tamaño de su plataforma. Su valor no se determina por la cantidad de seguidores. Su identidad no está a la venta por ningún precio que el mundo pueda ofrecer. Y cuando ella entra en una habitación, hay algo diferente. No está buscando atención, no está tratando de impresionar, no está midiendo quién es quién para calcular con quién debe conectarse. Simplemente está presente, completamente presente, porque su corazón está anclado en Dios, y esa libertad, esa paz que viene de no necesitar nada de nadie, porque ya tiene todo en Él, es magnética y a la vez amenazante. Atrae a los corazones hambrientos que reconocen algo genuino, pero amenaza a los corazones inseguros que se dan cuenta de que no pueden controlarla, manipularla o usarla para sus propios propósitos. He visto esto manifestarse de maneras sorprendentes. He visto líderes que se sienten amenazados por mujeres que no necesitan su aprobación. He visto instituciones que intentan silenciar a siervas que no están dispuestas a comprometer su mensaje por una posición. He visto sistemas religiosos que marginan a aquellas que se niegan a jugar el juego político de agradar a los hombres correctos. Y en cada caso, la envidia es el motor. La envidia de ver a alguien caminar en una libertad que ellos nunca han conocido. La envidia de presenciar una obediencia que ellos nunca han practicado. La envidia de reconocer una integridad que ellos han negociado hace mucho tiempo. Pero déjame decirte algo con toda la fuerza de mi corazón. No negocies tu libertad por aceptación. No vendas tu integridad por una plataforma. No comprometas tu mensaje por una posición, porque lo que Dios te ha dado es demasiado precioso para ser intercambiado por cualquier cosa que este mundo pueda ofrecerte. Tu llamado es eterno. Las plataformas son temporales. Tu unción es del cielo. El reconocimiento humano es de la tierra. Tu identidad está sellada por el Espíritu Santo. La opinión pública cambia con el viento. Esther arriesgó todo porque sabía que su posición no era para su comodidad, sino para su propósito. Y tú, amada,
Tú estás en el lugar donde estás no para que te sientas cómoda, sino para que cumplas un propósito. No para que te duermas en los laureles del favor humano, sino para que uses ese favor para los propósitos del reino. No para que construyas tu propio imperio, sino para que avances el reino de Dios. Y si eso significa que algunos te envidiarán, que otros te criticarán, que muchos te malinterpretarán, que sea así, porque tu recompensa no viene de ellos. Tu corona no la otorgan ellos. Tu bien hecho no lo pronuncian ellos. Vive para la audiencia de uno. Busca su rostro más que sus bendiciones. Anhela su aprobación más que su provisión. Prioriza su presencia más que cualquier plataforma. Y cuando lo hagas, cuando realmente vivas con esa claridad de propósito, con esa determinación de agradarle solo a Él, descubrirás una libertad que no sabías que existía. Una paz que sobrepasa todo entendimiento. Una seguridad que no depende de las circunstancias. Una identidad que no puede ser sacudida por la opinión de nadie. Y esa, amada, esa es la vida para la cual fuiste elegida. Esa es la libertad que Cristo compró para ti en el Calvario. Esa es la herencia que el Espíritu Santo quiere manifestar en ti y a través de ti. Y ahora, al llegar al final de este mensaje, quiero hablarte de la dimensión más profunda de todas. La mujer elegida atrae envidia porque ella ha aprendido que su victoria no está en demostrar su valor, sino en descansar en su identidad. Ha descubierto que no tiene nada que probar, no tiene nada que defender, no tiene nada que justificar, porque su elección no fue basada en su desempeño, sino en la gracia soberana de Dios. Y esa seguridad, ese descanso profundo en quien ella es en Cristo, es lo que tentar nuevamente editarla hace indestructible ante los ataques de la envidia. Porque no puedes herir a alguien que no está buscando tu validación. No puedes desestabilizar a alguien cuya identidad no depende de tu opinión. Permíteme llevarte a uno de los pasajes más poderosos de toda la Escritura. En el Evangelio de Juan, capítulo 13, justo antes de que Jesús lavara los pies de sus discípulos, el texto dice algo extraordinario. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla, se la ciñó. ¿Captaste la secuencia? Primero vino el conocimiento de su identidad, sabiendo quién era, de dónde venía y hacia dónde iba. Y desde ese lugar de absoluta seguridad en su identidad, pudo hacer lo que parecía más humilde, lavar los pies de sus discípulos. No fue humillación, fue humildad que fluía de la seguridad. No fue degradación, fue servicio que brotaba de la confianza en su llamado. La mujer elegida camina en esta misma revelación. Ella sabe quién es, no porque se lo hayan dicho suficientes veces, no porque haya acumulado logros impresionantes, no porque tenga títulos reconocidos, sino porque ha estado en la presencia de Dios y Él le ha revelado su identidad. Ella sabe que es hija del Altísimo, sabe que es coheredera con Cristo, sabe que está sentada en lugares celestiales, sabe que su nombre está escrito en el libro de la vida. Y desde ese lugar de seguridad absoluta en Cristo, puede servir sin sentirse disminuida, puede dar sin sentirse empobrecida, puede amar sin esperar reciprocidad, puede bendecir a quienes la maldicen, puede orar por quienes la persiguen. Y esto es lo que provoca la envidia más profunda de todas, porque la mayoría de las personas están en una búsqueda constante, frenética, desesperada por demostrar su valor. Están tratando de probar que son suficientes. Están luchando por ganar el respeto de otros. Están compitiendo por posiciones que les den la validación que tanto anhelan. Pero cuando encuentran a alguien que ya descansó en su identidad, que ya no está en esa carrera loca, que ya encontró su valor en Cristo y no necesita buscarlo en ningún otro lugar, eso les confronta con una realidad dolorosa, que toda su lucha es innecesaria, que hay un descanso disponible que ellos no conocen, que hay una paz que sobrepasa su comprensión. Y en lugar de buscar ese mismo descanso, en lugar de rendir su necesidad de validación humana, prefieren envidiar y atacar a quien ya lo encontró. He conocido mujeres que han pasado toda su vida tratando de demostrar que son dignas, dignas de amor, dignas de respeto,
dignas de ser escuchadas. Y en ese proceso de constante demostración se han agotado. Han perdido su gozo. Han sacrificado su paz. Porque nunca es suficiente. Nunca logras demostrar lo suficiente. Siempre hay alguien más a quien convencer. Siempre hay un nuevo estándar que alcanzar. Siempre hay otra montaña que escalar para finalmente sentirte validada. Es una trampa agotadora y sin fin, pero la mujer elegida ha salido de esa trampa. Ha escuchado la voz del Padre diciéndole: «Tú eres mi hija amada, en ti tengo complacencia». Y esa palabra del cielo silencia todas las voces de la tierra. Esa declaración divina anula todas las opiniones humanas. Esa identidad establecida por Dios deshace todas las etiquetas impuestas por los hombres. Y desde ese lugar, desde ese fundamento inamovible, ella puede caminar en libertad. No tiene que demostrar nada porque ya todo fue demostrado en el Calvario. No tiene que ganar el amor de Dios porque ya lo tiene en abundancia. No tiene que escalar posiciones para sentirse valiosa porque su valor fue establecido cuando Cristo pagó el precio más alto del universo por ella. Y cuando ella camina en esa libertad, algo extraordinario sucede. Deja de competir y comienza a complementar. Deja de compararse y comienza a celebrar. Deja de defender su espacio y comienza a crear espacio para otros. Porque cuando sabes quién eres, no te sientes amenazada por el brillo de otros. Cuando descansas en tu identidad, no necesitas apagar la luz de nadie para que la tuya se vea más brillante. Cuando estás segura en tu llamado, puedes celebrar el llamado de otros sin sentir que eso disminuye el tuyo. Pero esta actitud, esta postura de celebración en lugar de competencia, de colaboración en lugar de rivalidad, desconcierta a aquellos que todavía están atrapados en la mentalidad de escasez, a aquellos que creen que si alguien más es bendecido, hay menos bendición para ellos, a aquellos que piensan que si otra persona es promovida, sus propias oportunidades disminuyen, a aquellos que operan como si el reino de Dios fuera una torta limitada, donde el pedazo de alguien más reduce el tamaño del suyo. Y cuando ven a una mujer que celebra genuinamente los logros de otras, que se regocija en las victorias ajenas, que intercede por el éxito de sus hermanas, no pueden comprenderlo. Y esa incomprensión se transforma en envidia. Yo he aprendido algo en todos estos años de ministerio. No hay competencia en el reino de Dios. No hay escasez de unción. No hay límite en las bendiciones que el cielo quiere derramar. Si Dios quiere usarte a ti poderosamente, eso no significa que me usará menos a mí. Si Él te da una plataforma grande, eso no reduce la efectividad de mi plataforma pequeña. Si Él pone favor sobre tu vida, eso no quita favor de la mía, porque nuestro Dios es abundante, generoso, infinito en sus recursos. Y cuando entiendes esto, cuando realmente lo crees en lo profundo de tu ser, te liberas de la necesidad de competir, de compararte, de envidiar. La mujer elegida que descansa en su identidad puede ver a otra mujer siendo bendecida y decir de corazón: gracias, Dios, por lo que estás haciendo en su vida. Puede presenciar la promoción de alguien más y declarar con sinceridad: Señor, bendice su nuevo nivel de influencia. Puede observar el éxito de otra y orar genuinamente: Padre, multiplica su fruto para tu gloria, porque ella no se siente amenazada, no está insegura, no necesita ser la única que brilla, porque su seguridad no está en ser mejor que otros. Su identidad no depende de comparaciones favorables. Su valor no se mide en relación con nadie más. Su valía está anclada únicamente en Cristo, y eso es suficiente, más que suficiente. Y déjame decirte algo que quizás necesitas escuchar en este momento. Si estás cansada de tratar de demostrar tu valor, puedes detenerte. Si estás agotada de competir por validación, puedes descansar. Si estás exhausta de defenderte constantemente, puedes soltar esa carga. Porque Dios ya estableció tu identidad, ya declaró tu valor, ya selló tu destino. Y nada de lo que hagas o dejes de hacer puede cambiar eso. Nada de lo que otros digan o no digan puede alterarlo. Nada de lo que logres o no logres puede aumentarlo o disminuirlo. Eres quien Dios dice que eres. Punto. Y eso es suficiente. Cuando descansas en esa verdad, cuando realmente la crees,
Cuando permites que penetre hasta lo más profundo de tu ser, algo cambia. La envidia de otros deja de herirte porque ya no estás buscando su aprobación. Las críticas pierden su poder porque ya no defines tu valor según sus opiniones. Los rechazos dejan de devastarte porque tu aceptación viene del cielo y no de la tierra. Y comienzas a caminar en una libertad que no sabías que era posible. Una paz que trasciende las circunstancias. Una seguridad que no depende de nada ni de nadie excepto de Dios. Esta es la vida para la cual fuiste elegida, amada mía. No una vida de constante lucha por validación. No una vida de competencia agotadora. No una vida de ansiedad por lo que otros piensan. Sino una vida de descanso en tu identidad. Una vida de seguridad en tu llamado. Una vida de paz en su presencia. Y cuando vives desde ese lugar, cuando operas desde ese fundamento, te vuelves imparable. No porque seas perfecta, sino porque descansas en aquel que es perfecto. No porque no tengas debilidades, sino porque su poder se perfecciona en tu debilidad. No porque nunca falles, sino porque su gracia es suficiente para cada falla. Y entonces la envidia de otros ya no te define. Sus críticas ya no te determinan. Sus juicios ya no te controlan. Porque has encontrado tu lugar de descanso en Dios. Has anclado tu identidad en Cristo. Has establecido tu seguridad en el Espíritu Santo. Y desde ese lugar, desde esa fortaleza interior que ninguna circunstancia externa puede sacudir, puedes caminar en tu llamado con confianza. Puedes fluir en tu unción sin disculparte. Puedes manifestar la gloria de Dios sin encogerte. Yo no puedo hacer nada, pero Él puede hacer todo. Y cuando tú descansas en esa verdad, cuando dejas de tratar de hacer en tu propia fuerza y permites que Él haga a través de ti, entonces experimentas lo que significa verdaderamente ser una mujer elegida. No es que seas especial en ti misma, es que llevas a alguien especial. No es que tengas capacidades extraordinarias, es que estás conectada con la fuente de todo poder. No es que seas perfecta, es que conoces al que es perfecto y has aprendido a descansar en su perfección en lugar de luchar por la tuya. Así que hoy, mientras terminamos este tiempo juntas, quiero que respires profundo y recibas esta palabra del Espíritu Santo. Tú eres elegida, no por accidente, no por casualidad, no porque lo merecieras, sino por la gracia soberana de un Dios que te amó desde antes de la fundación del mundo. Y esa elección no se puede revertir, no se puede cancelar, no se puede anular. Es eterna. Es irrevocable, es definitiva. Y si esa elección ha traído envidia a tu vida, si has experimentado oposición, críticas, juicios, ataques, déjame decirte, es porque llevas algo real, porque manifiestas algo genuino, porque caminas en algo que el enemigo reconoce y el mundo no puede ignorar. Y en lugar de permitir que esa envidia te haga retroceder, úsala como confirmación. Úsala como evidencia de que estás en el camino correcto. Úsala como señal de que lo que llevas es tan poderoso, tan peligroso para el reino de las tinieblas, que el enemigo tiene que intentar detenerte, pero él no puede, porque mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Porque si Dios es por ti, ¿quién contra ti? Porque ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es tu herencia como sierva del Señor. Esta es tu justicia que viene de Él. Y nada, absolutamente nada, puede cambiar eso, así que camina en tu elección sin miedo. Fluye en tu unción sin disculpas. Manifiesta la presencia de Dios sin vergüenza. Porque fuiste elegida para esto. Fuiste ungida para esto. Fuiste apartada para esto. Y el mismo Dios que te eligió te sostendrá. El mismo Dios que te ungió te capacitará. El mismo Dios que te llamó completará la obra que comenzó en ti. Que la paz del Señor, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. Que su gracia te sostenga en cada paso, que su presencia te acompañe en cada momento, que su amor te rodee como un escudo, y que nunca olvides quién eres, una mujer elegida, amada, ungida, apartada para la gloria de Dios. No porque seas perfecta, sino porque Él es fiel. No porque lo merezcas, sino porque Él te ama. No porque puedas hacer algo en tu propia fuerza,
sino porque Él puede hacer todas las cosas a través de ti cuando descansas en Él. Si este mensaje tocó tu corazón, si el Espíritu Santo habló a tu espíritu, escribe amén en los comentarios. Y si conoces a alguien que necesita escuchar esto, comparte este mensaje. Porque hay mujeres elegidas por todo el mundo que necesitan saber que no están solas, que su experiencia con la envidia no es única, que su llamado es real, que su unción es genuina y que Dios está con ellas, sosteniéndolas, capacitándolas, llevándolas hacia el cumplimiento total de su destino en Él. Que el Señor te bendiga y te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, que alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.